Bueno, buenas tardes con todos y todas las compañeros. Hoy tenemos una nueva sesión está previsto para el día de mañana recetarles el examen. Tendrá una duración de 35 a 40 minutos y 7 preguntas. Y si no está cumpliendo, entonces decir, bueno, no me vas a... No. Entonces, chicos, la Constitución de la República garantiza los derechos del trabajador, garantiza que los principios del trabajador son irrenunciables. Cuando hablamos de la irrenunciabilidad, repito nuevamente, la palabra irrenunciabilidad nos da a entender que no podemos renunciar a un derecho adquirido, no podemos renunciar a lo que yo adquirí durante el tiempo de trabajo. Es decir, las vacaciones, la remuneración justa, el buen trato. Si a mí me dicen renuncia a las vacaciones, yo no voy a renunciar, no puedo renunciar porque es un derecho adquirido, salvo que me las vayan a pagar para yo decir, bueno, no me voy de vacaciones. Los trabajadores son 3 años que pueden, en este caso, no gozar de sus vacaciones, pero deben de ser canceladas. Entonces tenemos que un principio constitucional es que el principio de irrenunciabilidad. Otro principio, el principio de libertad de trabajo. La libertad de trabajo da a entender que el empleador como el trabajador tienen la libertad de escoger a quién puedan trabajar y dónde pueda realizar una actividad. Pero siempre y cuando el trabajador tiene la libertad de trabajar donde mejor le convenga, donde se le van a retribuir todas las actividades que él va a realizar, ¿sí? Y cuando hablamos de un principio pro-operario, ¿qué significa aquello? Nadia, ayúdenos, por favor. Ya, el principio pro-operario es el principio en favor del trabajador. Ya, este principio, un ratito. ¿Ya? Es a favor del trabajador, sí. Es a favor del trabajador es el principio que favorece a los derechos del trabajador. Ajá. Pero ¿qué más podemos decir, Jorge, ¿qué más podemos decir del principio operario? ¿Qué nos da a entender? Ahora que de las normas tiene que ser la más favorable al trabajador. Ajá, de las normas que se establecen deben de ser siempre la más favorable al trabajador. Recuerden que el trabajador está dentro del sector vulnerable, ¿sí? Entonces, si hay una norma que surge, esa norma no tiene que ir en desmembro ni perjudicar al trabajador. ¿Qué más, Jorge? ¿Qué más puede aportar usted? Respecto a ese principio, doctora. Ajá, a ese principio. ¿Qué más puede aportar? A ver, Caroline, ¿le escuchamos? El principio pro-operario es como que en el caso de que un caso se halle como en conflicto, se podría decir, se va a aplicar siempre la norma que favorezca de mejor manera al empleado. Porque si digamos hay dos normas que están regulando un caso concreto, pero una lo va a garantizar el derecho al trabajador, va a garantizar ese derecho más progresivamente, ese se va a aplicar. Y no es que el otro, no es que la otra norma no valga, sino que en ese caso concreto se aplicará la que más le favorezca al empleado. Siempre este principio se lo toma como la garantía que tiene el trabajador.
la garantía que le presenta a través de la norma jurídica que se debe de aplicar en la norma o la ley más favorable para el trabajador. Nadia, me alzó usted la mano. Sí, quisiera agregar también que este principio está dentro de los principios protectores de la persona y que dentro de esos principios protectores están 3 reglas. Y dentro de esas 3 reglas está el principio pro-operario, que es el que, como ya dijimos anteriormente, son las normas que favorecen al operario. Además, dentro de esas 3 reglas se une el de no desmejorar las condiciones que ya tiene un trabajador de la condición y también la más favorable para el trabajador. Y como ya dijimos, la indubio pro operario. Ajá. Siempre el resultado de este principio es garantizar el normal desenvolvimiento y que la ley sea favorable para el trabajador. Siempre debemos de tener presente que los principios que tiene el trabajador son los que garantizan que, en este caso, los empleadores no puedan perjudicar ni vulnerar un derecho. Adriana, ¿algo más? ¿Otro principio? El principio de buena fe también. De buena fe, perfecto, sí. Ese tiene que ver con las relaciones que se dan entre el empleador y el trabajador y tienen que realizárselo de la manera, como bien dice la palabra, de buena fe, de lo mejor posible, para poder tener una relación como que armoniosa. Ajá, el principio de buena fe es otro principio que va a constituir la relación entre el empleador y el trabajador. Esto es que el empleador haya el trato como se debe al trabajador y viceversa, que exista, que la remuneración sea como está estipulada, que el trabajador cumpla con las actividades encomendadas. Entonces, el principio de buena fe es aquel que nos va a determinar que la relación tanto del empleador como del trabajador sea de manera conciliable. Jorge, me pidió la palabra. Doctora, también hablamos acerca de la regla más beneficiosa, me parece, la condición más beneficiosa al trabajador. Creo que consistía en que una norma no va a desmejorar las condiciones del trabajador también. Eso creo que era conjunto con la regla o principio operario. Ajá, principio indubio pro operario, ¿ya? ¿Alguna, Nicole, qué más se dijo? Nicole. ¿Ya me escucha, doctora? Sí, le escucho. Bueno, ya, acerca del principio de buena fe, hablábamos de que se presume que tiene que existir una buena fe tanto entre el empleador como con el trabajador. Es decir, que estos de aquí deben de tener una buena relación laboral, aquella que no debe de, ¿cómo le explico? Que no tiene que estar en conflicto, lo podríamos decir de esa manera. Ya. Bueno, vamos a presentar entonces, a continuar con los principios laborales, ¿sí? Aquí tenemos los principios laborales. Yo le he puesto aquí, para reforzar más, para Helsi, son fórmulas que sintetizan el modo principal de ser y funcionar de un ordenamiento jurídico. Para Pillano, son el faro que ilumina al intérprete. ¿Qué significa todo aquello? Que son fórmulas, dice, para que se den y funcionar el ordenamiento jurídico. Si no estuvieran establecidos dentro del ordenamiento jurídico, dentro de la Constitución y por ende dentro del derecho laboral, los principios, no podemos restablecer o tratar de que no se perjudique, en este caso al trabajador. Pero como nosotros sabemos que los principios están regulados bajo el ordenamiento jurídico,
Por esa razón, el trabajador tiene garantizados los derechos. No puede renunciar a sus derechos. Continuamos. Aquí tenemos principio. Principios son líneas y directrices que informan de alguna norma e inspiran directamente e indirectamente una serie de soluciones. Orienta a la interpretación de las existentes. Cuando hablamos del principio laboral, nos estamos determinando que son las líneas y directrices que van a encaminar la consecución de un fin, la consecución de un resultado. Esto es que el legislador realiza la norma con la finalidad de ¿qué? De proteger a la clase vulnerable, como son los trabajadores. Y sobre todo la Constitución de la República garantiza ese derecho que tiene que dársele a la clase trabajadora. Y por ende se crea el Código de Trabajo para garantizar la relación del trabajador y el empleador. Es decir, no solo la norma está para el empleador, sino está para los dos, en este caso, aspectos que se dan en una relación laboral. Aquí tenemos el principio, ya hablamos de irrenunciabilidad. El principio de irrenunciabilidad tenemos en el artículo 4 del Código de Trabajo. Tenga la bondad, Nicole, lea por favor, si tiene a mano el Código de Trabajo. Espérenme un ratito. Ya, vamos a ver en el artículo 4. Ya. ¿Ya le encontró? Tania, Sí, tenga también su código, Tania, por favor, para que nos ayude en la lectura luego, ¿ya? Ya, Nicole, le escuchamos. Ya. Ya, el principio de irrenunciabilidad manifiesta, está estipulado en el artículo 4 del Código de Trabajo. Lea, por favor, Nicole. Ya. Irrenunciabilidad de derechos. Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. ¿Ya? Es decir, que lo que se ha venido conversando, que las normas laborales imponen a quién, a los sujetos de la relación laboral, que se respete las garantías establecidas ya en el Código de Trabajo. El principio de irrenunciabilidad que ya se ha venido conversando. El principio de continuidad. ¿Qué significa la continuidad, Adriana? ¿Qué significa continuidad? Continuidad. Hablábamos en la anterior clase que se refería en cuestión al trabajo, en cuestiones a que se daba con los trabajos, los contratos que eran indefinidos, que eran continuos, la operación del trabajador, y que también tenía que ver en cuestión a que ese sueldo y la remuneración, que el sueldo tenía que ser en cuestión a que si es la base de sus ingresos en su hogar, para que sea continuo el trabajo entre el empleador y el trabajador con los contratos indefinidos. Ajá. Siempre todo trabajador, todo empleado necesita que no se le corte la relación laboral, sino que siga que haya la continuidad. Por ejemplo, si hablamos del trabajador durante su periodo de prueba 3 meses, ¿no es verdad? Pero él necesita continuar con la relación laboral. Pasa los 3 meses y ya se vuelve indefinido. Entonces, el principio de continuidad garantiza al trabajador seguir laborando en la empresa donde empezó. Que todos sus años de trabajo se vayan contabilizando para una futura jubilación.
¿sí? Entonces, es el principio de continuidad. El resultado de este principio de continuidad es que el trabajador siga laborando de manera ininterrumpida en la empresa o en la institución donde está prestando sus servicios. Esa prestación de servicios de manera lícita y personal. Sigamos, el principio de primacía de la realidad. ¿Qué será el principio? Lea, por favor, Dagmar. Ayúdenos a leer. Lea. Principio de primacía de la realidad. Cuando se utilizan métodos indirectos u oblicuos para presentar una auténtica relación de trabajo, como si fuera una figura jurídica, tratando de imponer apariencia distinta, la simulación o el fraude. Ajá, ¿qué nos da a entender aquí, Dagmar? El principio de primacía de la realidad. Por ejemplo, de que digamos que si dos personas llegan a firmar un contrato laboral, lo que va a primar es cómo se debe ejecutar ese contrato laboral y no cómo la sociedad se lo ejecuta. Caso contrario, no tiene efectos jurídicos y también puede ser considerado como un fraude. Ajá, es decir que tiene que tener una transparencia a lo que se va a darse entre el trabajador y el empleador, cuando se da la autentificación con este principio de la relación laboral. Gabriela, le escuchamos. Ya, bueno, dentro de este principio también se mencionaba en la clase anterior de que no debería existir una autonomía de voluntad como tal, o sea, de que no debe primar solo uno de las partes, sino que debe existir una relación equitativa entre los dos, tanto en el trabajador como en el empleado, para que se pueda garantizar lo que es la relación laboral entre ellos. Ajá, muy bien. Sigamos. La lealtad procesal como principio. ¿Qué significa la lealtad procesal, Tania? ¿Qué significará la lealtad procesal? Yo más o menos lo tengo entendido que ahí entraría también el principio de buena fe. Ajá. ¿Qué será la lealtad procesal? ¿Qué será? Donde los sujetos deben guardar y donde deben salvaguardar sus derechos o sus obligaciones. Ya, muy bien. Cuando decimos que en los procesos judiciales, los jueces y juezas, lógicamente, y los abogados deben de observar que se dé la intervención de la buena fe, que es que todos los procesos que se dan no tengan ninguna inferencia política y más que todo estén de acuerdo a la justicia, lo que se debe dar el principio de, en este caso, de lealtad. Ya. Principio indubio operario, ya hablamos. Lo mismo, el principio de la norma más favorable se habló. El principio de buena fe también hemos hablado. Y el principio de discriminación. ¿Qué será el principio de discriminación? El principio de discriminación. Que no pueden existir discriminación alguna a los trabajadores que tengan discapacidad, ¿no? Que tengan capacidades especiales o sean discapacitados. En este caso, debemos de cumplir también con el porcentaje de discapacitados en una institución. Entonces, el principio de la no discriminación será, señor Apolo. Perdón, doctora, no la escuché muy bien. El principio de la no discriminación. Ya, ¿lo leo? Sí, lea, por favor.
Ya, principio a la no discriminación. Significa que no caben tratos desiguales de los trabajadores en idénticas situaciones y circunstancias. La base de este principio es la igualdad ante la ley. ¿Ya? Es decir que este principio de la no discriminación necesariamente se tiene que respetar y garantizar que todas las personas tengan la misma oportunidad de trabajo, que no puede decir porque usted es negro no puede laborar. No, la no discriminación es que la inclusión al trabajo, que tiene el empleador necesariamente que cumplir con este principio de otorgar el trabajo a quien lo pida. En este caso es decir, que si un trabajador no tiene alguna deficiencia motora, tiene que darle algún espacio para que pueda trabajar. Es decir, que no se siente el trabajador discriminado, que no se sienta excluido, sino que debe de incluirlo. Entonces, siempre el principio a la no discriminación es que lo incluyan al trabajador, que lo incluyan al laboral. El principio protectorio, ¿qué significa aquí? El principio protectorio. Tania, lea por favor. El principio protectorio. Este principio corrige la desigualdad económica existente entre el empleador y su dependiente, procurando así el necesario equilibrio. Ajá. Al darnos este principio protectorio y al otorgarnos ya el cumplimiento de garantizar que el empleador garantice las actividades del trabajador, esto se dará ¿qué? Un equilibrio entre los dos. Si no le garantiza el empleador las actividades que realiza el trabajador, no se estará dando ¿qué? Un equilibrio entre las partes. Por eso dice, este principio corrige la desigualdad económica existente entre el empleador y su dependiente, el trabajador, procurando que así sea necesario el equilibrio. ¿Ya? Sigamos. Doctora. Dígame. Entonces, el principio a la no discriminación y principio protectorio estarían anclados, ¿verdad? Ya que el uno regula que la persona discapacitada tiene que estar en funciones de un trabajo, así lo coge, así está regulado. Entonces ellos también se acogerían al principio protectorio, ya que tendría que tener una remuneración justa. Claro, así es, así es. Entonces estos dos van entrelazados porque se garantiza la inclusión de las personas discapacitadas, ¿ya? Entonces, al garantizar esta inclusión, está siendo protector. En este caso, el principio de protección que también nos regula la Constitución. ¿Ya? Las funciones de los principios. Esto se da a través de qué? Salimos de aquí esto. Se da a través de la expedición de una norma, guiar su interpretación e informar el ordenamiento jurídico laboral. Son los principios del derecho laboral, las funciones de los principios del derecho laboral. Inspirar la expedición de normas, guiar su interpretación, informar al ordenamiento jurídico laboral. Porque estas funciones de los principios laborales es inspirar la expedición de normas. ¿Por qué? ¿Qué le da o qué le motiva al legislador? ¿Por qué crea una norma? ¿Por qué será la creación de una norma Vivanco? ¿Por qué? Como funciones de los principios laborales. Dice, inspirar la expedición de normas.
Melanie. Ya, explíquenos el primero. Mande, profesora, ¿me podría repetir? Es que estaba copiando y no. Ah, sí, ya Melanie, no tiene por qué. Dice, las funciones de los principios del derecho laboral está inspirar la expedición de normas. Aquí yo le digo, el legislador expide una norma. ¿Pero por qué? ¿Qué le motiva al legislador a que se dé la norma, crear una norma? Para que no haya vulneración de los derechos, para que no haya caos en la sociedad entre el empleador y el trabajador, para que se haga en igualdad. Ajá. Aquí estamos diciendo ya lo que usted dijo, que no exista la vulnerabilidad de un derecho, que exista la igualdad de los derechos entre los trabajadores y que el empleador le dé la garantía de acuerdo a su actividad que realiza, garantizarle el pago de acuerdo a su actividad y garantizar que su remuneración sea justa, ¿sí? Algo más, Dagmar, me hizo la mano usted. Sí, doctora, yo le iba a acotar que hay que recordar, por ejemplo, que el derecho es progresivo, entonces el derecho se encuentra en constante cambio y al evolucionar el derecho también van a evolucionar las normas y el reconocimiento de los derechos. Ajá, el reconocimiento de los derechos se da porque la necesidad surge de que se debe de cumplir con estipular el derecho, garantizar el derecho del trabajador. La sociedad tiene el encargo de pedir que se dé la creación de una ley para beneficio del sector vulnerable. ¿Por qué creen ustedes que se dio la creación del Código de la Niñez y Adolescencia? Para garantizar que el niño, niña, adolescente sea protegido. Asimismo, nosotros, en lo que nos ocupa el derecho laboral, será ¿para qué? Para que los trabajadores tengan protección, tengan seguridad jurídica, ¿ya? Aquí tenemos otros principios. El principio de justicia social y el principio de gratuidad. ¿Cuándo hablamos de justicia social? ¿Cuándo decimos que hay justicia social? Si tenemos la seguridad jurídica, si tenemos la norma establecida, en este caso, tenemos la Constitución, tenemos los tratados y convenios internacionales y la materia que nos ocupa, el Código de Trabajo. Ahí tenemos la seguridad jurídica. Entonces, al tener la seguridad jurídica, estamos logrando que se dé una paz social. Esa paz social se va en relación a lo que determinamos ya la justicia social. ¿Quién nos otorga esta justicia social? Es que el equilibrio de la decisión de la autoridad competente. Si la autoridad competente no me da la resolución a favor de mis derechos, se está vulnerando el derecho. Se está vulnerando el derecho que ha sido adquirido. Se está vulnerando la seguridad jurídica. Se está mal aplicando la norma que establece la garantía de esa seguridad jurídica. Entonces, insisto que la seguridad jurídica es aquella que va a garantizar el normal desenvolvimiento del trabajador y el empleador. Cuando decimos los convenios y tratados internacionales, la Constitución de la República y el Código de Trabajo va a favorecer al trabajador. Recuerden ustedes que en materia de derechos humanos, los tratados internacionales están sobre la Constitución y se considera al derecho al trabajo como un derecho humano. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí?
Cuando decimos la gratuidad es que el acceso a la justicia de manera gratuita. No podemos decir que voy a pagar por la demanda que van a hacer, obvio, tengo que cancelarle a mi abogado defensor, pero yo no puedo pagar nada en la corte ni en los juzgados, ¿sí? Entonces, tenemos que la gratuidad al acceso a la justicia es que todos los ciudadanos tengan acceso a la justicia de manera gratuita. Los otros principios, tenemos los principios políticos. Aquí también he puesto el derecho al trabajo, asegurar que el trabajador se respete la dignidad, se respete la existencia decorosa y una remuneración justa. Porque decorosa, ¿qué significa decorosa, Gabriela? ¿Qué significará decorosa? Que yo tengo que, como empleador, otorgarle la actividad que no sea que denigrante para el trabajador, ¿ya? Y más que todo, la remuneración sea justa de acuerdo a las actividades que realizo y de acuerdo a mi contrato laboral, que no puede ser menos de lo que se estipula el salario básico unificado. El derecho social del trabajo. Álvaro, lea por favor. El deber social al trabajo. Deber social del trabajo. Ahí no está la diapositiva, doctora. Ajá, eso hay que decir. No se ve la diapositiva, doctora. Sí, se quedó en otros principios donde dice justicia social. En esa diapositiva está. ¿Ya no estoy ahí en la diapositiva? Ya, déjeme ver. Ahí ya. Entonces quiero que... En principios políticos, ¿qué doctora. parece? Déjeme ver, aquí. Ahí está. Sí, ¿no? Ya. Sí, ahí sí, doctora. Ahora sí, el deber social al trabajo. ¿Qué significa? Dice, deber... Álvaro. ¿Lo leo? Sí, lea, por favor. Ya, deber social al trabajo. Trabajar es la obligación de contribuir a través de su esfuerzo el desarrollo y bienestar personal, familiar y colectivo. Ya, ¿qué nos da a entender? ¿Por qué dice el social, deber social al trabajo? O sea, porque el trabajo, claramente lo manifiesta ahí, es el desarrollo que tenemos, o sea, para trabajar tenemos, o sea, todos trabajamos y por ello desarrollamos para el bienestar de nuestra familia y propiamente de nosotros. Ya. Y a su vez... Leamos el artículo 33, Tania, de la Constitución. ¿Tienes cerca? El artículo 33, ¿qué dice? A ver. Derecho al trabajo. El trabajo. ¿Ya? El trabajo es un derecho y un deber social. No le escucho, Tania, no le escucho. Lea el artículo 33 de la Constitución para fortalecer la relación que se da con el Código de Trabajo. El artículo 33, ahora sí, le escucho. ¿Ahí me escucha? Sí, ahí sí. Ya. Artículo 33, derecho al trabajo. El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. Ajá. El Estado garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas, y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Entonces, está claro lo que nos dice el artículo 33, ¿sí? Derecho al trabajo, un deber. El trabajo es un derecho social. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice? Léale nuevamente, Tania. Económico. Ajá. Y sobre todo el Estado, ¿qué garantiza? ¿Qué garantiza el Estado, Tania, según el artículo 33? Una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempleo de un trabajo saludable y
libremente escogido o aceptado. Ya, muy bien. Entonces verán que el artículo, tengan en presente el artículo 33 de la Constitución. Principios laborales y el COGE, ¿ya? Vamos a leer los dos principios, perdón, los del artículo 1 y el artículo 2. Miriam, tenga la bondad, lea por favor. Principios políticos. Ya. Principios políticos, doctora. No, principios, ahí le he puesto principios. Principios laborales y el COGE, el ámbito. ¿Cómo se da esa relación? Pero no está en las diapositivas. ¿No está? No. Ya, déjeme. Ahí está. Ya, ahí sí. Ya. Escucho. Principios laborales y el COGEP, artículo 1, ámbitos. Este código regula la actividad procesal en todas las materias, excepto constitucional, electoral y penal, con estricta observación al debido proceso. Ya. Artículo 2, principios rectores. En todas las actividades procesales se aplicarán los principios previstos en la Constitución de la República, los derechos internacionales de los derechos humanos, en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, en el Código Orgánico de la Función Judicial y los desarrollados en este código. Ajá. Lo que les explicaba antes, cuando hablamos en materia laboral, necesariamente debemos de ir a los tratados e instrumentos internacionales. Recuerden ustedes que el derecho al trabajo es un derecho humano. Entonces vamos a ver la conclusión de todos los principios del derecho laboral. Jorge, tenga la bondad, lea, Jorge Camaño. Sí, doctora, pero no se ve la diapositiva. ¿Ahí? ¿Ahí sí se ve? Sí, doctora, ahí sí. Ya, la conclusión de los principios del derecho laboral. El nacimiento del derecho del trabajo como derecho desigual pretende desde su mismo origen la existencia de reglas de interpretación diferentes, desde la que regían en el ordenamiento general en función de la constatación efectiva de la desigualdad real de las partes contratantes y de la afectación libre albedrío negocial, erigiéndose los principios como genuinas reglas de interpretación. ¿Qué nos da a entender todo aquello? Que, doctora, que sí que el principio de es lo que cada ciudadano, cada individuo de cada país, bueno, al menos en el nuestro, en Ecuador, tiene como como ser de derecho, tiene una remuneración justa, vivir a una vida plena, digna, donde no se le vulnere derechos, en este caso como la explotación laboral. Ya, muy bien. Caroline. Bueno, yo entiendo que primero el derecho al trabajo es parte de la realización personal del ser humano. Y es así que este derecho debe estar regulado por estos principios que, si bien es cierto, van a limitar las atribuciones del empleador y van a proteger al trabajador frente al empleador en esta relación laboral. Pero siempre teniendo el principio de buena fe, ¿o no? Así es. Ajá. Así es. ¿Qué más puede aportar Gabriela? Gabriela. Ya, yo puedo aportar de que en sí los principios son fundamentales para velar los derechos de las personas que se sienten vulnerados. En este caso serían los trabajadores. En sí los principios tienen que basarse en lo que son la realidad social, en cuanto puede ser la relación laboral que se da entre el trabajador y el empleado.
También tiene que le da prácticamente como se les garantiza ciertos derechos a los trabajadores en cuanto a una libertad de poder escoger, en este caso, el trabajo. También debe ser irrenunciable, es decir, que estos derechos, los derechos que se adquiere dentro del trabajo, el trabajador no los puede renunciar de manera arbitraria porque se lo pide el empleado, el empleador en este caso, sino que tiene que ser de manera voluntaria. Pero usted renunciaría a las vacaciones, usted renunciaría al 13º, al 14º, ¿no? Así sea voluntario, ¿no? Ajá, no. Porque yo trabajé y me tienen que pagar, ¿o no? Ajá. Sí. ¿Alguien más? Álvaro, ¿qué más puede aportar? Respecto a lo que están diciendo mis compañeros, doctora, creo que como claramente dice el artículo 33 que nos hizo leer, el trabajo es un derecho que nos corresponde a todas las personas por el hecho de ser personas, claramente, para poder vivir en un entorno desarrollado y cumplir nuestras necesidades, porque imagínense que no nos puedan contratar o no podamos trabajar, entonces seríamos personas literalmente incapaces. Ya, muy bien. Entonces, el artículo 33 engloba que los derechos del trabajador deben de ser respetados. ¿Qué opina, Tania, usted? ¿Qué opina? ¿Hay alguna opinión o no? No le escucho. ¿Qué opina acerca de lo que se está conversando? ¿Por qué serán importantes los principios laborales? ¿Para qué? Son de mayor importancia, ya que debido a esto podemos seguir un proceso, podemos revisar los derechos y obligaciones que tiene cada empleado, que cada principio sea cumplido acorde al ámbito que le corresponde. Ajá, al ámbito que le corresponde. ¿Qué será? ¿Cuál es o en qué se enfoca el principio de no discriminación Lysimaco? ¿Qué es la no discriminación? ¿Qué significa aquello? Hola, Lysimaco. Bueno, sigamos con Miriam. Miriam Miñarcaja. Dígame, el principio de la no discriminación, ¿qué significa? ¿Qué garantiza? Miñarcaja. Bueno, sigamos. No está Miñarcaja ni Lysimaco. Melanie, ¿qué nos va a entender ese principio de la no discriminación? Decía que no cabían tratos desiguales de los trabajadores que son idénticos en las situaciones y circunstancias. La base de este principio era la igualdad ante la ley y que prácticamente se tenía que incluir al trabajador. Ajá. Gracias, Melanie. Jorge Honores, ¿qué será el principio protector? ¿Cómo la ley protege al trabajador? A ver, doctora, en primer lugar hay que entender que los principios son preceptos preestablecidos para poder garantizar el cumplimiento del derecho. Entonces, si hablamos de un principio protector, va de la mano al principio de legalidad, que en algún momento significa que si existe una norma, está en vigencia esa norma, se hace para proteger al más vulnerable, que en este caso sería el trabajador. Entonces, ante el cumplimiento de esta norma, lo que se hace es cumplir, garantizar el cumplimiento de los derechos del trabajador, apegado a lo que dice la norma. Y que tenga la tutela efectiva del cumplimiento de estos derechos. Que las autoridades, perdón, en este caso, el juez, la jueza, deba de cumplir con rectitud lo que establece que la garantía de la Constitución. De la Constitución, la norma. Tratados y convenios internacionales en materia laboral. Que sea efectiva y garantice el normal desenvolvimiento de la justicia
otorgar ¿a quién? Al sector vulnerable, que son los trabajadores. ¿Ya? ¿Algo más, señor Valareso? Giancarlos, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Estaba todavía con el principio protectorio. Ajá. El principio que corrige la desigualdad económica existe en el empleador y sus dependientes. ¿Ya? ¿Qué pasa con aquello? ¿Qué dice? Podemos tomarlo, Giancarlos, de diversos puntos de vista al principio protectorio. Es decir, que la ley proteja al trabajador, que los administradores de justicia le den la garantía al trabajador siempre y cuando se lo haya ganado o esté estipulado. Y también que el empleador le dé una remuneración justa, ¿cierto? Entonces, en este caso, el principio protector que se establezca para garantizar la no vulneración de un derecho. La no vulneración de un derecho ya adquirido, ¿sí? Entonces, Giancarlos, haga en este caso la importancia de los principios laborales para el trabajador. ¿Cuál es la importancia que tienen estos principios? Quisiera más o menos que yo poner un ejemplo más o menos con el principio protectorio y quería ver si me corrige si que estoy en lo correcto. ¿Ya? Por ejemplo que, digamos, al ganar un concurso, al momento de ganar un puesto, no se le, y en el puesto que le toca como le toca a la persona que ganó el concurso, no se le respete, digamos, el sueldo que estaba establecido como en el concurso. Ajá. Debe respetarse. A ver, siempre cuando se lanza el concurso, se tiene que dar a conocer el sueldo, para dar a conocer, en este caso, el espacio, dar a conocer el rol, dar a conocer el puesto, ¿ya? Si usted va para la lista 1, tiene que estar de acuerdo a las competencias genéricas, de acuerdo a lo que tiene que estar en el manual de funciones. Y de la misma forma, estar que, si es en institución pública en este caso, tiene que estar la partida presupuestaria, la certificación de que el analista 1 o el analista 2 deben de ganar 1.086, el analista 1, 986, entonces de acuerdo a eso tienen que cancelarlo. Si usted logra, es ganador del concurso, ya se da la declaratoria de ganador de concurso, tienen que respetarle el puesto y la remuneración. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está primeramente garantizado en la escala de remuneraciones de la institución. Y más que todo, el Ministerio de Trabajo es el órgano regulador de remuneraciones. Nadie puede estar más allá pasándose el techo y bajo piso. No, tienen que estar piso y techo respetándose, ¿sí? Entonces ahí le protege, en este caso, el Ministerio de Trabajo, 1. Y la normativa interna de la institución. Si usted está en la función judicial, tiene que tener toda la normativa interna de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial. Si usted está en un municipio, en gobiernos autónomos descentralizados, municipales, tiene que basarse en el Estatuto Orgánico por Procesos, en el Manual de Procesos y sobre todo en escala de remuneraciones creadas para todos los funcionarios, en este caso municipales, y ustedes tienen que estar de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, cada institución tiene su normativa interna, pero no están alejados de lo que dice el Ministerio de Trabajo y lo que dice la Constitución en los tratados internacionales. ¿Sí? No sé si le aclaré aquello, Giancarlo.
Sí, doctora, no, está muy bien. Ya, perfecto. Entonces, insistimos, las fuentes del derecho laboral, porque ya vamos descendiendo, laboral, ¿no es cierto? Son aquellas que me van a servir de base para que se respeten los derechos de esta clase, tanto trabajadora como empleadora. No podemos decir que solo se van a respetar los derechos del trabajador, no. Las fuentes de derecho, ¿cuáles son? ¿Cuáles creen que son? Ya me dijeron una. ¿Cuáles serán? La Constitución. La Constitución, ¿qué más? Los tratados internacionales. Eso, las leyes, las leyes. El Código de Trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? Puede ser el Código Civil también como norma supletoria. Como norma supletoria, perfecto. Pero ya tenemos, es decir, la norma que se encarga de los trabajadores, el Código de Trabajo. ¿Ya? ¿Cuál otra más será? Ya bajando, vamos descendiendo. Tenemos tratados y convenios internacionales. Los reglamentos, la Constitución. Vamos bajando. El Código de Trabajo. ¿Qué más? La doctrina podría ser también. La doctrina, pongámosla acá arriba, ¿ya? Los reglamentos, doctora. ¿Perdón? Los reglamentos. Perfecto, ya. Por eso digo, vamos descendiendo, ¿sí? El reglamento interno de trabajo. ¿Qué más? Ya tenemos convenios y tratados internacionales en materia laboral. Constitución. Código de Trabajo, doctrina. ¿Qué más? ¿Qué más ahí? Los reglamentos internos. ¿Qué más? ¿Qué más serán? Pero previamente eso, doctora, ponemos el Código Civil como norma supletoria. Como norma supletoria, ¿sí? Claro. Como norma supletoria. ¿Y qué más será, chicos? Cuando los trabajadores logran que se respete y no se vulnere un derecho. Cuando los trabajadores logran tener más conquistas laborales. A ver. La jurisprudencia. Ya. ¿Serían qué? Los contratos colectivos. Los contratos colectivos. Claro, antes está el contrato individual, ¿no? ¿Sí? Pero viene el contrato colectivo. ¿Ya? Eso vamos ahorita a investigar. Vamos a hacer un trabajo de grupo. Doctora. Dígame. Doctora, pero los contratos individuales no podíamos ponerlo como fuente porque ya estarían inmersos dentro del cumplimiento de las normas de las fuentes anteriores. Pero sí los contratos colectivos cuando se habla de la lucha, ¿cierto? De la lucha. Verán, yo le digo, el contrato no sería fuente total, pero claro, sí hay que ponerlo no como fuente, sino como un agregado, porque un logro. Yo voy a trabajar y tengo que firmar un contrato, ¿no es cierto? El contrato de trabajo, el contrato individual de trabajo, ya me garantiza que hay una relación laboral, ¿no es verdad? Ya me garantiza que yo estoy dentro de esa institución. Entonces, dentro de esa institución está la asociación de trabajadores, el sindicato, la organización laboral, sindicato. Entonces, aquí viene ya el conflicto, en este caso, los contratos colectivos. Ahora, de todo lo que hemos hablado, ¿ustedes qué van a hacer? Van a determinar cuáles son las fuentes en sí del derecho laboral. Verán, de todas las que hemos hablado, pueden ver cuáles son las fuentes del derecho laboral. Ahí falta otra fuente que yo también la considero como fuente. ¿Será la costumbre o no? Dagmar, ¿qué dice usted? Yo creo que sí. Sí, porque también la costumbre es fuente del derecho. Ajá, pero verán, las fuentes del derecho de manera general, y yo ya macro, y yo ya estoy haciendo micro, ya voy al área laboral. Hemos hablado, hemos enunciado
tratados internacionales, constitución, me han dicho ustedes la doctrina, yo le digo contratos, el código de trabajo, yo le digo contratos colectivos, ajá, y también yo le digo la costumbre. Entonces ahí ustedes, vamos a investigar ahorita y va a decir, doctora, verá que esto y aquí sí es fuente, pero ya está inmersa acá. ¿Sí me voy a entender? ¿Ya? Les he dicho la mayor parte de las fuentes, solo en materia laboral. No se vayan a meter en lo que es que el macro, solo en materia laboral. ¿Sí? Doctora, vamos a hacer un grupo de por grupo se presenta un trabajo, ¿no? ¿Perdón? Por grupo solo se presenta un trabajo, ¿verdad? Sí, ¿O es sí, por individual? grupo se presenta un trabajo. Eso como es fácil, como ya hemos hablado lo más, estamos 5 a las 7. Aquí mismo, en tiempo real. No me voy a ir de ningún lado, ni ustedes tampoco. Vamos a recibirlo a las 7:15. ¿Sí? 20 Doctora, son los grupos que ya tenemos planteados, ¿verdad? Eso, sí, Yosune, los grupos que tienen planteados. Soy Jocelyn. Ah, perdón, Jocelyn. Ya. Entonces, manos a la obra. Yo también voy a estar aquí chequeando para luego poder socializar con ustedes. Miriam. ¿Algo me preguntaron? ¿No?